parece la, la- l- para entrar a circuitos eléctricos. Nada más me parece mis Ah, otras materias. am, ¿cuál quién es usted? ¿Daniel Daniel Cruz? Cruz. ¿Rodrigo? Sí, Ah, lo verifico, pero se supone que ya di de alta a todos. ¿Alguien más que tenga problemas para acceder a Moodle? ¿No? Bueno, entonces les decía, vamos a comentar el video. ¿Qué encontraron de interesante en el video? Cumplió con su objetivo, según yo lo puse para motivarlos a ser buenos estudiantes de ingeniería eléctrica. ¿Qué opinan del video? ¿Qué fue lo que encontraron de interesante en el video? Pues la oportunidad que nos deja nuestra carrera, al ser pocos los estudiantes y mucha la demanda, nos permite elegir dónde queremos estar. Bueno, eso se me hace muy interesante. Sí, tienen una ventaja sobre los arquitectos o ingenieros civiles o licenciados que salen por cientos y cientos. Y de hecho, sí es cierto eso que mencionan en el video. A mí como coordinadora constantemente me están solicitando ingenieros eléctricos para las industrias. Entonces, desafortunadamente no tenemos un número de egresados muy grande que pueda satisfacer la demanda de este campo laboral, pero pues estamos haciendo el esfuerzo, haciendo promoción de la carrera y admitiendo a el mayor número de alumnos y sobre todo haciendo el esfuerzo porque se mantengan. Digo, no se trata de admitir un gran número de alumnos si no se mantienen y logran concluir la carrera. Entonces, ese es nuestro principal objetivo. Claro que tenemos que lograrlo con calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa interesante encontraron en el video? ¿Qué más mencionaron? ¿Qué dijeron La, sobre el... ¿Sí? la opción que nos da ay, ¿cómo se dice? Pues de emprender de cierta manera. Tal vez en otras carreras pueda ser igual, pero al estar en esta tampoco tiene de gran demanda. Entonces también es otra ventaja de Sí, que claro. podemos ganar prácticamente lo que queremos y sin servirle a un jefe. Bueno, a mí se me Exacto. hace interesante eso. Sí, sí, esa es otra ventaja. De hecho, hay muchas constructoras de tipo eléctrico que son fundadas por egresados de ingeniería eléctrica y nos han auxiliado bastante en admitir a nuestros residentes para que realicen ahí sus proyectos de residencia y también admitir egresados. La ventaja que tienen los chicos que hacen residencia es que muchas veces la empresa ve cómo se desempeñan y si hacen un buen desempeño, finalmente los contratan. Entonces, la parte de residencia es una oportunidad para lograr un campo de trabajo o un primer empleo que como ingeniero sin experiencia, pues va a contribuir a fortalecer su currículum vitae y poder mudar a otras empresas o inclusive fundar su propia empresa. Bien, ¿qué mencionó acerca de Alessandro Volta? ¿Qué dijo acerca de Alessandro Volta? De cómo se sintió bueno, de que se imagina cómo se sintió al crear el primer foco. No, No fue el foco. La ¿Qué fue batería, lo que... la la pila batería. voltila La voltaica. la pila eléctrica ah, voltaica, sí, ¿sí? ¿no? Exacto. Ujú. También mencionó a otro científico. Mencionó también dos cosas, dos áreas del conocimiento importantes que son fundamentales dentro de la ingeniería eléctrica. ¿Qué áreas son las que mencionó? Sobre las corrientes eléctricas alternas y directas. Sí, sí, aquí mencionó a Tomás Alva Edison y a Tesla, sí, pero mencionó que los fundamentos de la carrera son
física y matemáticas. ¿Están de acuerdo en esto? De que son las Sí. físicas, Sí. que es la física, sí. Sí, sí, Y lo, Sí, sí, lo podemos ver en la retícula, ¿no? Como lo veíamos en la clase anterior, donde tenemos que los primeros 4 semestres involucran todos los cursos de matemáticas, desde cálculo diferencial hasta ecuaciones diferenciales, los cursos de física, electromagnetismo, teoría electromagnética, que todos están dentro del campo de la física, y las matemáticas, que como les decía, son el fundamento, son los cimientos de este edificio que se llama ingeniería eléctrica. Bien, también mencionó a Maxwell. ¿Qué dijo de Maxwell? ¿Qué mencionó de Maxwell? ¿No lo recuerdan? Yo no, mis. Pues mencionó algo bien importante después de Menciona, Alessandro. ¿Sí? menciona lo de la teoría unificada de la electricidad, ¿no? Que creó, bueno, 20 ecuaciones que explican los fundamentos básicos, bueno, todo de la electricidad y el electromagnetismo y todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Maxwell investigó y enunció y creó las principales y fundamentales ecuaciones de la teoría electromagnética, es decir, unificó el conocimiento de la electricidad con el magnetismo, aunque de manera clásica en el electromagnetismo se estudia por separado electrostática, electrodinámica y magnetismo, y finalmente electromagnetismo. Entonces, en la materia de teoría electromagnética van a estudiar estas ecuaciones que son fundamento de toda la teoría electromagnética, que explica todos los fenómenos electromagnéticos que existen en la naturaleza. ¿Cómo qué fenómenos electromagnéticos tienen ustedes conocimiento que existen? Cuando hablamos de electromagnetismo, ¿qué les viene a la mente? Un motor, Un motor eléctrico que funciona por interacción de campos magnéticos. ¿Qué más? Un generador, ¿no, mis? También el generador, sea de corriente alterna o de corriente directa. Y una cosa muy importante que nos está dando ahorita una herramienta fundamental para poder comunicarnos, el espectro electromagnético. ¿Saben a qué se refiere el espectro electromagnético? Sí, se podría decir que las frecuencias son las que están las diversas ondas electromagnéticas. Exactamente, nuestro universo está rodeado por ondas electromagnéticas, desde los rayos cósmicos, la luz solar, las ondas de radio, las ondas con las que se comunica ahorita el Internet, las ondas que usan sus teléfonos para comunicarse, los rayos X, los rayos gamma, es decir, hay una amplia variedad de ondas electromagnéticas que están presentes en la naturaleza, y de hecho el espectro electromagnético es una propiedad de la nación, es decir, el Estado mexicano y nosotros como mexicanos somos dueños del espectro electromagnético, y lo que se hace es rentarlo a las compañías de telefonía celular, a las de televisión, a las de radio, y se renta ese espectro electromagnético. Entonces es un bien de la nación. Bien, ¿qué otras cosas de interesantes se encontraron en el video? Menciona el campo laboral, menciona, inclusive pone por ahí una foto chusca de Karate Kid. ¿Qué es lo que dice cuando pone su foto de Karate Kid?
Pues habla básicamente de que el ingeniero eléctrico puede trabajar de lo que sea, que le tocó limpiar los transformadores, así como en el de Karate Kid que le enseñaba a pelear como limpiando, ¿no? Ajá, Y lo se haciendo entrenaba con... referencia. Ajá, exacto. Sí, o sea que como ingenieros eléctricos, cuando lleguemos a trabajar por primera vez o ya tengamos cierta experiencia, no nos creamos acá la octava maravilla, que necesitamos también eh, pues meter las manos, ¿no? En cuestiones muy básicas como limpieza de los equipos eléctricos. Menciona entonces que, como dice su compañera, tuvo que limpiar transformadores, sensores, relevadores y equipos eléctricos en general. Al final, menciona que también el ingeniero eléctrico puede destruir equipos. ¿Cómo creen ustedes que sea esto? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con destruir equipos? ¿A qué es parte de su experiencia tomar, no sé, un transformador X cosa y explotarlo sin querer? O no solo eso, sino una bobina o por un mal embobinado o algo así, ¿no? Sí, eso es cuando accidentalmente dañamos un equipo, pero hay pruebas destructivas de los equipos. Las pruebas destructivas sirven para ver la resistencia mecánica de los transformadores, por ejemplo, a la hora de que reciben una descarga eléctrica muy considerable. También sirve para ver cómo se comportan los materiales aislantes de los equipos de alta potencia. Esta parte se llama pruebas destructivas. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad tiene un laboratorio en Irapuato que precisamente se dedica a hacer pruebas destructivas de equipo y literalmente destruyen los equipos al aplicar altas tensiones, altos voltajes para ver los límites de resistencia eléctrica que tienen los materiales y de resistencia mecánica. Entonces, esto permite hacer un mejor diseño de los aparatos y permite también establecer normas para saber hasta qué límites podemos hacer funcionar a un equipo. Entonces, a eso se refería en la última parte del video. Bueno, entonces vamos en sí a iniciar el curso. ¿Qué es lo que están viendo en su pantalla? ¿Me pueden decir, por favor? Es el temario, ¿no, Miss? El temario, exactamente. Entonces, vamos a iniciar nuestro curso y aquí vamos a hacer referencia a lo que se llama las competencias específicas de la asignatura. Entonces, aquí tenemos nosotros que entender y enterarnos de qué tenemos que ser capaces de hacer al final de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 1. La primera parte dice, aplica técnicas y métodos de análisis y resuelve circuitos eléctricos resistivos y de primero y segundo orden, comprobando las respuestas experimentalmente y con software de simulación. Entonces, nuestro principal objetivo, bueno, uno de nuestros principales objetivos y una de las competencias que ustedes deben de adquirir una vez que terminemos el curso es aprender técnicas, o sea, las técnicas para resolver los circuitos eléctricos, en primera instancia de tipo resistivo, técnicas y métodos, ¿sí? ¿Para qué? Para analizar y resolver. Entonces, todo lo que mencionamos de los equipos eléctricos, de las instalaciones eléctricas, todo esto tiene que ir perfectamente diseñado, perfectamente calculado con el antecedente del análisis y aplicación de técnicas y métodos para resolver este tipo de circuitos, cualquier tipo de circuitos. Entonces, vamos a mencionar que este curso es como que el kinder de lo que son circuitos eléctricos. Es lo más básico, vamos a empezar desde lo más básico para ir entonces construyendo más conocimiento y llegar a conocimientos más complejos. Entonces, en las primeras 3 unidades vamos a trabajar con circuitos eléctricos resistivos y con fuentes de corriente directa. En la cuarta unidad vamos a trabajar con circuitos de primer orden. Cuando hablamos de circuitos de primer orden, estamos hablando de un circuito que es modelado o cuya fórmula o cuyo modelo matemático es una ecuación diferencial de primer orden.
La naturaleza del circuito cambia en el momento en que combinamos resistencia con bobina o resistencia con capacitor. Entonces ahí ya el comportamiento de mi circuito es completamente diferente al circuito puramente resistivo. Y cuando se menciona aquí circuito de segundo orden, también es un circuito que va a estar modelado, que va a estar representado por una ecuación diferencial de segundo orden, en donde ya intervienen los tres elementos básicos de un circuito eléctrico, tres elementos pasivos. Vamos a ver más adelante por qué les vamos a decir pasivos. Interviene ya en una interconexión, ya sea serie o paralelo, resistencias, bobinas y capacitores. Entonces, con la presencia de estos tres elementos, ya mi ecuación deja de ser algebraica y pasa a ser una ecuación diferencial de segundo orden. Todo este objetivo de aplicar técnicas y métodos y resolver para comprobar las respuestas experimentalmente. ¿Qué parámetros eléctricos mencionamos la vez pasada que nos interesa conocer de un circuito eléctrico? Parámetros o cantidades físicas. Sí. El voltaje, Sí. el amperaje, Ajá. la capacitancia, inductancia, resistividad. Y sobre todo la energía. Acuérdense que todo se mueve, todo nuestro mundo, todo el mercado eléctrico se mueve en función de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, todos estos métodos y técnicas nos van a permitir calcular estos parámetros eléctricos. Y, desgraciadamente, a falta de laboratorio, pues vamos a utilizar un software de simulación. Entonces, ese es nuestro objetivo general. Recuerden ustedes que circuitos eléctricos 1 o circuitos eléctricos como parte de la ingeniería eléctrica es la parte fundamental de la ingeniería eléctrica. Si no sabemos circuitos eléctricos, no vamos a ser buenos ingenieros. Entonces, hay que empezar a aprender cómo deben de ser los circuitos eléctricos. Entonces, nuestro primer tema, conceptos y leyes fundamentales. La competencia o las competencias de este primer tema, las competencias específicas, analiza y aplica las leyes fundamentales de la electrodinámica para obtener los parámetros de una red eléctrica. Entonces, esta es nuestra primera competencia. ¿Qué leyes fundamentales son las que vamos a utilizar? Por ahí les encargué que estudiaran los primeros 3 o 4 subtemas. ¿Cuáles son las leyes fundamentales que vamos a estar empleando? La de Ohm, ¿Ley de Ohm? la de Kirchhoff, ¿La de Kirchhoff? Faraday. Faraday, sí, cuando entremos ya a circuitos de segundo orden, o primero. Y hay una que se me olvidó mencionarles, la ley de Joule. ¿Saben a qué se refiere la ley de Joule? Energía. Energía o potencia, claro, ¿sí? Entonces, estas leyes son las leyes fundamentales. Ya les decía, aquí están las capacidades que ya tenemos que tener para poder desarrollar concretamente nuestra materia. Entonces, vámonos a entonces lo que es el primer subtema, que es la introducción a los circuitos eléctricos. Antes de que se me olvide, ya modifiqué la fecha del examen de segunda oportunidad en el encuadre. Ya lo pueden verificar, la había puesto como 8 de junio, es 9 de junio. ¿Sí? Entonces ya está corregida el encuadre con las fechas de exámenes para que tengan presente cuándo tenemos examen y cuándo tenemos que cumplir con las actividades que están en la plataforma. ¿Qué actividades se encontraron en el módulo que ya tienen que hacer? ¿Cuál es la primera actividad que tienen que hacer? La del foro de discusión, La ¿no? del foro. Ajá. Entonces ahí los invito a que viertan sus opiniones de la manera más clara posible y sobre todo sin faltas de ortografía, porque a mí las faltas de ortografía me sacan de concentración. Entonces, por favor, en todo el curso, en todos los trabajos que realicen, cuiden mucho su ortografía. Bueno, entonces estamos aquí con el primer tema, que es
el tema 1, conceptos y leyes fundamentales. El subtema 1.1 es introducción a los circuitos eléctricos. Ese es nuestro primer subtema. ¿Qué encontraron en este subtema? ¿Qué podemos mencionar en este subtema? ¿Qué estudiaron? ¿Qué Creo investigaron? que ¿Qué es un leyeron? circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es aquel que contiene elementos pasivos y activos que se conectan entre sí y Muy además bien. estos están en una vía cerrada y en la cual puede fluir la corriente para la alimentación de estos. Y la corriente es mayormente constante. Sí, para nuestro entorno de estudio, sí, vamos a manejar corrientes constantes. Correcto, perfectamente. Entonces aquí, en una forma más concreta, manejo el concepto de circuito eléctrico. Y es una interconexión de elementos eléctricos. Y palabras más, palabras menos, fue lo que su compañero también nos dijo, es una interconexión de elementos eléctricos. Ahora, ¿de qué elementos eléctricos voy a hablar? Fuentes de energía, como pilas, generadores o baterías, cables de conexión, que pueden ser de cobre o de aluminio, dispositivos eléctricos como lámparas, motores, electrodomésticos, equipo médico, transporte eléctrico, transformadores, etc. Todo equipo eléctrico que ustedes puedan ver en su entorno o puedan investigar en las industrias o en los centros comerciales, todo dispositivo que sea alimentado por fuentes de energía. Entonces aquí su compañero menciona dos clasificaciones importantes de los circuitos eléctricos, de los elementos de los circuitos eléctricos. Entonces aquí estoy mencionando ejemplos como pilas, generadores o baterías, ¿sí? Y acá ejemplos de dispositivos eléctricos. Entonces todos estos elementos llamados dispositivos eléctricos son considerados como carga. O sea, la carga de una instalación, la carga de un sistema, viene siendo todo lo que está conectado al sistema. Entonces, las casas, los centros comerciales, los hospitales, las escuelas, todo esto, las industrias, todo esto es la carga del sistema eléctrico nacional. Entonces, la carga va a estar cambiando, es decir, el número de consumidores cambia. Es el mismo número de consumidores que tiene el sistema eléctrico nacional por las mañanas al número de consumidores que tenemos por las tardes o noches. ¿Es el mismo o no? No, no creo. No, es el mismo. ¿Por qué cambia? En la noche hay más consumidores que en la En la mañana. noche, sí, sí, porque requerimos iluminación, requerimos energía eléctrica para el entretenimiento, para ver televisión, para hacer tareas, para estudiar, ¿sí? Y en el día, la mayoría de las actividades, pues, las podemos hacer a la luz del día, aunque sí se realizan algunas actividades con el uso de equipo de tipo eléctrico. Y en cuanto a las épocas del año, es la misma carga que tenemos en primavera, verano e invierno. No, No, por ejemplo, en diciembre, en Navidad, las Ajá. luces se ocupan mucho. Sí, si ustedes se toman la molestia de revisar los recibos de luz de su casa, pueden ver el historial de consumo y efectivamente en diciembre hay más consumo de energía eléctrica. Y, y a lo largo de estos años, pues ha habido más consumo por el hecho de que estamos trabajando a distancia todavía. Bueno, entonces, en términos generales, ese es el concepto del circuito eléctrico, una interconexión de elementos eléctricos. Ya mencionamos aquí los elementos eléctricos que lo conforman y decimos aquí, un circuito transfiere y transforma energía. La transferencia de energía se logra mediante la transferencia de cargas. Entonces, aquí hay una cuestión importante, transforma energía. Mencionamos la vez pasada el principio de conservación de la energía, más o menos el principio de conservación de la energía. Entonces aquí el principio de conservación de la energía, ya estrictamente, como lo dice la física, es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces aquí cuando hablamos de transformación de energía,
podemos decir que la energía eléctrica que obtenemos de una pila o de una batería proviene de la nada o de dónde proviene. ¿De qué otro tipo de energía proviene? Podría ser como la química, que Sí, es la energía química. Entonces tenemos energía cinética, química. nuclear, Ajá. Ujú. Mecánica. Mecánica. mecánica, Exacto. hidráulica, Exacto. eólica, solar. Fotovoltaica. Ujú. Entonces vemos que la energía eléctrica se va a generar a partir de otro tipo de energía, de tal forma que la energía no la vamos a crear de la nada, ni la vamos a desaparecer de la nada, sino que siempre va a haber una transferencia de energía o transformación. Entonces, mi principal objetivo en el circuito es transferirla, moverla de un lugar a otro, ¿sí? Y dice aquí la segunda parte del enunciado, la transferencia de energía se logra mediante la transferencia de cargas. ¿Qué vienen siendo las cargas? Bueno, aquí vamos a hablar de cargas no como una máquina o un consumidor de energía, sino cargas como la partícula básica de la materia. ¿Qué podemos decir de las cargas en cuanto a partícula básica de materia? ¿Qué es el flujo de electrones? Más bien esa es la corriente eléctrica. Y los electrones es un tipo de carga. A ver, por ahí escaben sus conocimientos de química. ¿Cómo está conformado un átomo? Protones y neutrones. Prones. Protones, neutrones y electrones. Entonces, a esto se está refiriendo, que lo que vamos a hacer es mover las cargas, transferirlas. Las cargas en sí van a ser energía. De hecho, un enfoque para el análisis de circuitos se refiere a cargas, a un enfoque de análisis de tipo de movimiento de cargas. Y el otro enfoque se refiere a energía. Vamos a ver que de hecho carga y energía se relacionan mucho, porque la carga es la cantidad más pequeña de energía que existe libre en la naturaleza. Claro, energía eléctrica. ¿Qué naturaleza tiene de carga el protón? ¿Qué naturaleza tiene de carga el neutrón? ¿Qué naturaleza tiene de carga el electrón? Sus naturalezas positivas, negativas y neutras, ¿o cómo? Sí, 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 exactamente. Es decir, los protones son considerados cargas positivas, Positivas. los electrones cargas negativas y los neutrones neutros, no tienen carga, ¿sí? ¿En qué lugar del átomo se encuentran los protones y neutrones? En el centro. En el centro, en el núcleo, en el núcleo. ¿Y los electrones? En las órbitas de este. Van girando aquí. En las órbitas están girando, o sea, de hecho se asemejan a un sistema solar, ¿no? Entonces los electrones tienen mayor posibilidad de moverse del átomo, no así los protones, porque para poder mover un protón o deshacer un núcleo necesitamos una energía muy grande, y de hecho se desata la energía atómica, ¿no? Es una energía muy, muy, muy grande. Entonces, por eso es que hay métodos muy sencillos para poder mover a los electrones. El electrón va a ser entonces una cantidad de energía eléctrica básica de tipo negativa. Y como está en las órbitas, es más fácil mover a un electrón por el simple hecho de emplear fricción, ¿no? Si yo fricciono dos materiales, ¿qué pasa por ejemplo, cuando nos peinamos el cabello? ¿Qué pasa con nuestro cabello y el peine? Si el cabello se encuentra seco, Crean estática, ¿no? se genera la estática. Y entonces lo que estamos haciendo hoy con la fricción del peine sobre el cabello es mover electrones. Entonces ahí nos damos cuenta que el electrón es una partícula que fácilmente se puede mover y por lo tanto puede transferir cargas. Entonces, las cargas en un átomo, la suma de cargas positivas y la suma de cargas negativas en un átomo, ¿a qué viene siendo igual? ¿Por qué se dice que el átomo es neutro? ¿Qué cantidad de protones y qué cantidad de electrones contiene un átomo? Cuando es Son las neutro, mismas, se ¿no? supone que son las mismas.
Cuando es neutro, se supone que, o sea, de hecho, cuando un átomo está en circunstancias normales de temperatura, de presión, tenemos la misma cantidad de electrones y protones en el átomo. El átomo está en equilibrio, está neutro. Pero por efecto de una fricción o la aplicación de alguna otra energía, podemos mover electrones. Entonces, en el momento de que movemos electrones, ya se establece un desequilibrio en las cargas del átomo, ¿sí? Ahora, todos los materiales son susceptibles de ser manipulados para que los electrones se muevan de manera sencilla a lo largo del material. A ver, acuérdense por ahí de tecnología de los materiales. No, por eso hay aislantes, ¿no? No todos los materiales responden a un movimiento de carga sencillo. Generalmente hay una clasificación de materiales, ¿sí? Ya mencionó su compañero Los uno. aislantes y todos esos, ¿no? Los conductores. Los cerámicos. Aislantes, conductores y semiconductores. Semiconductores, los superconductores. Sí, entonces todos ellos dependen de qué tanta facilidad dan para que los electrones se muevan a lo largo de su estructura atómica. Entonces, los conductores son generalmente de tipo metálico, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo qué materiales se utiliza para fabricar a los conductores? Cobre, aluminio. El aluminio. Cobre y aluminio, el oro. Entonces, aquí hay una característica importante en el número atómico de los metales. ¿Es un número par o impar? El número atómico. Impar. Impar. Acuérdense que el número atómico me dice el número de electrones que tiene, o de protones, ya sabemos que son los mismos, electrones o protones que tiene un material. Entonces, para los conductores tengo un número impar. Esto quiere decir que en la última órbita de ese átomo, ¿qué número de electrones tengo? ¿Par o impar? Impar. Impar. Entonces ahí tengo un electrón que se llama, ¿cómo le llaman? Electrón de valencia. Un electrón que puede ser movido fácilmente, es decir, hay un electrón que puedo sacar de esa órbita y moverlo. Por eso es que los mejores conductores son los metales y tienen un número atómico negativo. Esto nos va a permitir mover al electrón. Ahora la pregunta es, ¿el electrón se va a mover solito? ¿O debe de pasar algo? ¿O debe haber algo para que él se mueva? Tiene que pasar algo, una energía, por ejemplo. Ajá, exactamente. Entonces, vamos a ver que para que pueda existir un movimiento de cargas, pues debe de existir una energía, ¿sí? Más adelante vamos a definir qué tipo de energía es la que podemos utilizar. Que de hecho por aquí ya la mencionaron, la eólica, la solar, la química. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, vamos aquí. Desde el punto de vista de energía, los elementos de un circuito eléctrico pueden ser activos y pasivos. Entonces, los elementos activos, aquellos que proporcionan energía a ser transferida a partir de la conversión de otra forma de energía. Entonces, aquí dentro de los activos, ¿a quiénes mencionamos? La batería. A la batería, ajá. Bobina. No, porque no la genera. Generador. El generador, al generador, ahí sí. Un arrancador. ¿Perdón? Un arrancador. Un arrancador. Bueno, un generador. ¿De los que se usan para los motores eléctricos? Ajá, exacto. Bueno, sería en sí un generador. Ah, bueno. ¿Podría ser Sí. un dínamo? ¿Perdón? ¿Podría ser un dínamo? Ajá. Los generadores, dependiendo del tipo de energía que generen, pueden ser alternadores, que es energía alterna, o dínamos, que son corriente directa. Las baterías y las pilas, ¿qué tipo de voltaje generan? ¿Directa o alterna? Directa. Directa. ¿O continua?
Es lo mismo Es lo mismo, continua. Sí, exactamente. Bien, entonces dentro de los activos están todas las fuentes, del tipo que sea, ¿vale? Dentro de los, bueno, pasivos, esa es la otra clasificación, de acuerdo al enfoque de energía. Pasivos, aquellos que reciben la energía transformándola o almacenándola. Entonces, dentro de los pasivos, ¿a quiénes mencionamos? Transformador. Capacitor, resistencia. Capacitor, resistencia, Bobinas. Inductores. bobinas, perdón, inductores, ¿qué más? Diodos. Diodos, sí, pero desde el tipo de vista electrónico. Interruptores. También pueden. Interruptores, relés, ajá, perdón, Capacitor. capacitor, correcto. Entonces, son todos los elementos que van a absorberla, que van a transformarla, que la van a almacenar, ¿sí? Bien, entonces, en una clasificación general desde el punto de vista de energía, entonces, los elementos del circuito eléctrico pueden ser activos o pasivos, ¿sí? Entonces, aquí es importante establecer bien la diferencia entre los activos y los pasivos desde su nomenclatura, su símbolo, su modelo matemático y la forma de que trabajan dentro del circuito. Entonces, esta clasificación no la pierdan de vista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que estamos visualizando aquí? ¿Qué es? Una placa de circuito. circuitos electrónicos. Una placa de circuitos electrónicos, donde tenemos circuitos integrados, ajá, y tenemos este elemento, estos elementos. ¿Qué son estos elementos? Un Capacitor. capacitor. Capacitores capacitores. electrolíticos. Ajá, son capacitores electrolíticos. Entonces aquí tenemos que esto viene siendo un circuito eléctrico. Entonces, imagínense, para poder representarlo en papel, ¿cuántos elementos tengo que dibujar si los dibujo como están físicamente? Sería un dibujo bastante complicado, ¿no? Y Entonces, extenso. y extenso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se utilizan símbolos representativos de cada uno de los elementos y en papel puedo entonces representarlos. Por ejemplo, aquí tengo resistencias, no nos alcanzan a dormir, pero son resistencias. Entonces, para las resistencias, para los capacitores y las bobinas, hay un símbolo normalizado que me permite construir diagramas eléctricos, planos de instalaciones eléctricas y saber qué dispositivos o qué elementos están presentes y cómo van a irse conectando en esa instalación. Bien, vamos con otra lámina. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Programas. De una Su computadora. uso, podría decirse, de El los uso, circuitos. el uso de los circuitos, la aplicación de la energía eléctrica desde lo que son adornos con luces, y esto que podría ser una consola de sonido, un escenario y el control de lo que sería el sonido y control de las luces, ¿sí? Entonces, esta es una aplicación a través también del alumbrado que tenemos por acá, de lo que es la energía eléctrica. Entonces, hasta en la cuestión de entretenimiento es importante la energía eléctrica. ¿Qué tenemos aquí? Un aparato electrónico. ¿Qué aparato es? CPU. Un ventilador. Un Ajá, el CPU. interior de un CPU. Un CPU, y esto que está aquí en forma de cilindro, redondo, ¿qué Una es? bobina. Es una bobina, de hecho es el ventilador, ¿no? Que es Ventilador. un motor, es un motor, entonces este es un dispositivo de tipo pasivo. Este es un dispositivo que va a funcionar a través de la energía que le llega de los cables y del enchufe que conectamos al CPU, ¿vale? Entonces otro tipo de elemento pasivo dentro de un circuito. Pues acá también aparece un capacitor, por acá aparece un transformador, de hecho es un transformador. ¿Qué función realiza un transformador? Reducir o aumentar la Pues, tensión en el componente. Reducir o aumentar la tensión o voltaje en el circuito. Entonces, en las fuentes de voltaje, eh, para el CPU estamos alimentando con 120 volts normalmente, que es lo que tenemos en un enchufe, y el motor funciona a unos 12, 15 volts a lo mucho. Entonces, para eso estamos utilizando por aquí el transformador, para reducir el voltaje que tenemos.
¿Qué tenemos aquí? ¿A qué se refiere esta imagen? Como tecnología artificial, no sé, robots, quizás. Ajá, inteligencia artificial, robots, robótica. ¿Tendrá algo que ver ahí la ingeniería eléctrica o habrá componentes de tipo pasivo en este ente? Ahí tendría que ser de tipo activo, ¿no? También de pasivo, pero más de activo para que pudiera funcionar. Exacto, exacto. Entonces, internamente el robot está compuesto de elementos electrónicos y motores, ¿no? Sobre todo los motores hacen que mueva la cabeza, que mueva los ojos, que camine, etcétera. Entonces, aquí tenemos también una parte de lo que es la aplicación de la electricidad. Y de hecho, en el último semestre de nuestra materia, perdón, de nuestra carrera, hay una materia que se llama automatización industrial, en donde se ven algunos aspectos muy básicos sobre la automatización e inteligencia artificial. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bombilla. La bombilla. Una bombilla, Un foco. un foco, como dice compañero. Exacto, entonces aquí tenemos De hecho, otro. tiene LEDs adentro. Sí, de hecho tiene LEDs adentro. Entonces es otra aplicación de la energía eléctrica y es otro elemento pasivo. Entonces, aquí, ¿qué es esto? Una Una mezcladora. mezcladora, una consola de audio. Ujú. Aquí también entonces tenemos el uso de la energía eléctrica y obviamente internamente tenemos componentes eléctricos y electrónicos, que son elementos pasivos. Aquí, el dispositivo con lo que ahorita no podemos vivir ya casi nadie en el mundo. Un teléfono celular. ¿Tendrá que ver con la energía eléctrica y con los elementos pasivos? Sí, ¿no? Activos también. Sí, demasiado, ¿no? Por los usos que se Demasiado. le da. Sí, aunque a la humanidad le ha resultado este, un aspecto en el cual ya nos volvemos pasivos, no estamos horas y horas viendo el teléfono, pero bueno. Entonces, es otro elemento pasivo. ¿Qué tenemos aquí? Una laptop, Ujú, un foco, una ujú. lámpara de escritorio. Exacto, entonces aquí tenemos otra aplicación de la electricidad y elementos pasivos. Un foco donde la energía eléctrica se transforma en luz y la energía eléctrica aquí va a hacer que funcionen los elementos que están dentro de la computadora para que podamos estudiar o investigar o lo que tengamos que hacer, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Tablet, Una tablet y lo mismo, ¿no? Internamente está compuesta por elementos electrónicos y eléctricos y es un elemento pasivo porque no genera la energía, la está transformando. Aquí, smartwatch, ajá, un reloj inteligente que también es un elemento pasivo. Bueno, hay algunos que utilizan por ahí el movimiento, ¿no? El movimiento de la mano para generar su propia energía. Están interesantes. Aquí que tenemos elevadores, relevadores, todos estos son relevadores, ¿no? Relés, ajá. ¿Qué más tenemos? Contactos. Contactos y contactores, cables de Pastillas conexión, servomagnéticas. ajá. Entonces este es un circuito de tipo eléctrico en donde tenemos interconexión con cables y con dispositivos de tipo eléctrico. Entonces todos son elementos pasivos, todos estos van a funcionar a partir de que alimentemos con una fuente de energía eléctrica. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Simbología? Simbología. Simbología. Les decía al principio, para poder representar a los circuitos eléctricos como los que acabamos de ver, físicamente necesitamos entonces contar con símbolos que me sean más fácil manejar y más fácil de interpretar.
Entonces, en la construcción de un circuito eléctrico, que vamos a hacer hincapié aquí en que el circuito eléctrico ya los vimos físicamente. Nuestro objetivo de análisis es el circuito eléctrico, pero como un modelo. Cuando hablo de modelo, ¿a qué me estoy refiriendo? Un diagrama de conexión. Un diagrama de conexión de un dispositivo, de una instalación. Entonces, siendo un modelo, va a responder de manera ideal. Es decir, que vamos a tener una respuesta que va a estar dentro de los límites de la linealidad. Es decir, que vamos a tener una respuesta estable, una respuesta sencilla de predecir. Este estudio de circuitos ideales y de modelos ideales son el preámbulo para estudiar circuitos y sistemas de tipo no ideal, de tipo no lineal. Entonces, en un sistema eléctrico ideal no habría interrupciones de energía, no habría cortocircuitos, no habría caídas de árboles sobre las líneas de transmisión. Entonces, esas son interferencias que van a alterar el funcionamiento de mi sistema. Ahí entonces mi sistema se convierte en no ideal, se convierte en no lineal. Pero para poder predecir qué va a pasar en un cortocircuito, hasta qué límites tan altos va a llegar mi corriente, o hasta qué límites tan bajos va a caer mi voltaje, yo necesito saber cómo trabaja un circuito de tipo ideal o lineal. Entonces, en nuestros cursos de circuitos vamos a estar trabajando con elementos de tipo ideal y lineal. Cuando ya lleguemos a nuestros cursos de control 1, control 2, microprocesadores, entonces ya van a entrar con elementos o circuitos de tipo no lineal, pero ya van a tener todo el conocimiento de los circuitos de tipo ideal. Entonces, esto que tenemos aquí son modelos que van a seguir reglas o leyes que van a cumplir cabalmente al pie de la letra. Entonces aquí la resistencia, este es el componente físico, es la resistencia, el símbolo es un rectángulo. Nosotros vamos a representarlo con una letra, perdón, con un diagrama de línea quebrada. ¿Por qué línea quebrada? ¿Cuál es la principal función de una resistencia? Impedir el paso del flujo eléctrico. Impedir el paso de la corriente, se opone al paso de la corriente. Entonces, por eso es que lo representamos con línea quebrada. Ahí tenemos dificultad de los electrones para moverse a través de ese elemento. La unidad de medida, los ohms u ohmios. Esta es unidad de medida. El símbolo es la letra griega omega. Condensador. ¿El condensador es lo mismo que el capacitor? Sí, Sí, entonces condensador o capacitor va a ser el mismo. El símbolo vienen siendo dos líneas paralelas. Hay diferencia entre un símbolo que nos podemos encontrar por ahí, una línea más grande y una línea más pequeña, también paralelas. ¿Ahí de qué estamos hablando? de uno polarizado, ¿no? De una fuente. De una fuente, de una pila. Una pila se representa con una línea más grande y otra más pequeña, las dos rectas. El capacitor polarizado, el símbolo es una línea curva, acá, y una recta. Entonces, la línea curva me va a decir la polaridad que tiene el capacitor. Entonces, en la simbología sí hay diferencia entre un capacitor de dos líneas paralelas como esta y de una línea curva y una recta, ¿sí? La medida de unidades son faradios. La bobina o inductor o reactor, ¿es lo mismo? Sí. Sí es lo mismo. Entonces se encuentran bobina, inductor o reactor, es lo mismo. Viene siendo el símbolo, ¿sí? Líneas curveadas con dos terminales. La medida, henrios. Aquí tengo entonces la fuente de tensión. Aquí está el símbolo que les indicaba hace un rato, ¿no? Aquí tengo el símbolo de una pila. La línea grande es el terminal de mayor potencial, la línea pequeña es el terminal de menor potencial, ¿sí? Y aquí tengo también una fuente de voltaje.
Aquí puede ser de hecho de corriente directa. Y esta, que es una fuente de corriente. Este es un elemento ideal. Es un elemento, es un modelo de circuito que no tiene representación física, es decir, que no hay un dispositivo físico en la realidad que me represente a la fuente de corriente, pero como tal nos va a servir para modelar, para construir modelos matemáticos sencillos de circuitos eléctricos. Lo que más se podría aproximar a una fuente de corriente en la realidad es el emisor de un transistor. ¿Cómo funciona un transistor? Un transistor es un tipo de elemento electrónico que está conformado por materiales semiconductores y tiene 3 terminales, lo que es la base, el colector y el emisor. Entonces, cuando se aplica un voltaje entre la base y el emisor, entre la base y el colector, el emisor va a generar una corriente considerable. En electrónica, corrientes considerables son miliamperes y voltajes altos son 5 volts, 10 volts, que no tienen nada que ver con lo que se maneja en ingeniería eléctrica. Pero bueno, ese sería un modelo ideal de una fuente de corriente. Un modelo aproximado más bien. Amperios. Entonces aquí en la fuente de voltaje vamos a tener voltios o volts y amperios o amperes, ¿sí? Entonces aquí es una introducción rápida a lo que son los circuitos y los elementos de tipo eléctrico. Vamos entonces acá en la plataforma de Moodle a visualizar algo importante con referencia a esto que estamos mencionando. Ya revisaron los materiales, los recursos de este primer tema. ¿Cómo, Miss? Perdón. Que si ya revisaron los recursos de este primer subtema. No, no, mis, perdón. Todos no, pero sí ya. Vale. Bueno, entonces les recomiendo que vean todos los materiales que tenemos porque están estrechamente relacionados con nuestros conocimientos, entonces es importante que los revisen. También les van a auxiliar con sus tareas que tienen que hacer. Entonces vamos a revisar esta parte que son unas tablitas. Unas tablitas en donde hacemos un concentrado de todo lo que hemos estado platicando hasta el momento. Entonces, ¿qué dijimos que eran los elementos activos? ¿Son aquellos que proporcionan la energía a ser transferida a partir de la conversión de otras formas? Ajá, entonces son los que generan la energía. Y las cantidades físicas asociadas a estos elementos son las siguientes. Entonces aquí tengo cantidades físicas involucradas en el funcionamiento de un circuito eléctrico, específicamente en los elementos activos, que son las fuentes, ya sean pilas, baterías, dínamos o alternadores. O también los paneles solares. Los paneles solares los puedo considerar como elemento activo. Son Sí, pasivos, porque ¿no? genera la corriente eléctrica. ¿Perdón? Generan energía, ¿no? Sí, 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 a partir de la energía solar, entonces también son considerados como elementos activos. Bueno, entonces aquí vamos desde la cantidad física más elemental que aparece en el elemento activo. Tengo aquí entonces a la carga eléctrica. El símbolo ortográfico viene siendo Q. Sabemos que gráficamente una carga eléctrica la representamos como una pequeña esferita, ¿no? Una esfera que tiene carga positiva o carga negativa. Esa es mi representación física de la carga. Entonces, la definición. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de alguna partícula subatómica que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos.
Entonces, aquí cuando se menciona que es una propiedad intrínseca, debemos entender que está dentro de todo el material que conforma a la materia que existe en el universo. Todos los elementos que existen en el universo tienen cargas. El cuerpo humano tiene cargas y tiene electricidad en su interior y funciona con electricidad. Sí, con Sí, microcargas eléctricas. ¿En dónde? ¿En dónde Eh, tenemos? un en las ejemplo sería el cerebro. neuronas. ¿Perdón? Un ejemplo sería el Neuronas. cerebro. Las neuronas se interconectan a través de pulsos eléctricos. Ujú. ¿Qué más? ¿Dónde más? El corazón. El corazón, el corazón. Por eso cuando El alguien sufre nervio. un paro del corazón, se le aplican descargas eléctricas considerables, ¿sí? Para hacer que vuelva a funcionar. ¿Dónde más? En los músculos. De hecho, todos los músculos son movidos también por electricidad. Entonces, nosotros mismos somos ejemplos de presencia de energía eléctrica en el universo. Entonces, aquí hay una parte que dice, no se crea ni se destruye la carga. La carga no la vamos a crear ni la destruir. Lo único que hacemos es moverla. La vamos a transferir de un lugar a otro, nada más. Pero la cantidad de cargas que existe en un sistema cerrado debe de ser la misma. Ujú. Modelo matemático o fórmula, como ustedes la puedan llamar. Para mí es un modelo matemático o ecuación. Modelo matemático o ecuación, porque cada una de las letras que aparecen en la expresión significan una cantidad física. Hay algo físico que la representa. Entonces, una fórmula puede ser, por ejemplo, la del chicharronero. ¿Cuál es la fórmula del chicharronero? La fórmula La general. fórmula La general. fórmula general, donde aparecen tres letritas, A, B, C. Y en la fórmula del chicharronero, A, B y C, así como la veo, no me representa nada, físicamente no, ¿eh? Nada más son letras. Pero aquí, en este modelo, Q me está representando a la carga, que es una cantidad eléctrica, que es energía. Integral, desde tiempo cero hasta T. T es tiempo. Y intensidad de corriente, diferencial de T. Entonces, la cantidad de carga que tengo en un cuerpo va a ser igual a la integral desde un tiempo cero a T de la intensidad de corriente por diferencial de tiempo, es la cantidad de carga que se va a estar moviendo por unidad de tiempo. Y se mide en coulombs, coulombio o coulombs. Aquí tengo entonces una ecuación en donde las cantidades, bueno, esta expresión de la integral involucra a una corriente que es variante en el tiempo, una corriente instantánea. Esta que tengo aquí es una ecuación, un modelo matemático donde la corriente siempre es la misma y el tiempo no cambia. O sea, aquí tengo la representación de una carga constante. En la tercera ecuación tengo una relación entre lo que es uno de los elementos pasivos que ya mencionamos. La capacidad o capacitancia es una cantidad física que se asocia a un capacitor. Entonces, la carga en un capacitor la vamos a poder calcular como la capacitancia por el voltaje. Entonces, estos son los tres modelos matemáticos para la carga eléctrica. El otro parámetro eléctrico es la corriente eléctrica. Su símbolo es I. Y la vamos a representar por flechas. Las flechas dentro de los circuitos eléctricos o cerca de los elementos pasivos nos va a decir en qué dirección se van a estar moviendo las cargas. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Ya mencionamos que la carga eléctrica se va a mover más fácilmente en materiales conductores. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. Entonces, la carga que vamos a considerar como portador de la energía eléctrica van a ser los electrones. El modelo matemático dice aquí, corriente igual a variación de carga con respecto a tiempo. Ven ustedes que esta ecuación está en concordancia con lo que tenemos acá en la definición. Va a ser la variación de carga con respecto al tiempo, para el caso de una corriente que sea función del tiempo, que sea instantánea. Este es el caso para una corriente constante, una cantidad de carga constante y un tiempo constante. Y esta ecuación está en función de otro elemento pasivo, que es la resistencia.
De hecho, esta es una expresión de la ley de Ohm. La intensidad de corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, lo que hago aquí a la hora de leer las ecuaciones es leerlas de manera conceptual. Solo estoy diciendo I igual a V sobre R. No, porque eso no me dice a mí nada. Entonces, tengo que leerla. Intensidad de corriente igual a voltaje o diferencia de potencial sobre resistencia. La medida de la corriente, amperio o ampere. Diferencia de potencial, V. La tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Entonces aquí tenemos al responsable de que pueda existir la corriente y de que las cargas se puedan mover. Decía hace un rato, las cargas no se van a mover por sí mismas, ni la corriente va a aparecer solita. Tiene que haber alguien que la impulse, un tipo de energía, y aquí está, es el voltaje. Por lo tanto, es totalmente incorrecto decir que el voltaje circula. No, la única que circula es la corriente a través del movimiento de cargas. Entonces, el voltaje no circula. Tengan mucho cuidado con esta afirmación. Si me encuentro una afirmación de este tipo en sus tareas o en sus exámenes, consideren ser reprobados. El voltaje no circula. Va a ser el trabajo. Es el trabajo por unidad de carga para poder mover las cargas. ¿Y de dónde proviene este trabajo? Ya lo mencionábamos, de otro tipo de energía. La expresión diferencia de potencial entre los puntos A y B va a ser igual a la variación de energía o trabajo con respecto a carga. O también voltaje igual al producto de intensidad de corriente por resistencia. O voltaje también es igual a la potencia sobre la intensidad de corriente. La unidad de medida son volts. Potencia eléctrica, su símbolo viene siendo P. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida de un circuito eléctrico por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Entonces, la medición del consumo de energía por unidad de tiempo. Entonces, aquí está la potencia, es variación de energía con respecto a tiempo. Potencia también es igual a voltaje por intensidad. Potencia también es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Potencia también es igual a la intensidad de corriente por resistencia. Estas dos ecuaciones me involucran a lo que es la ley de Joule. La transformación de la potencia o de la energía eléctrica dada por la resistencia, que de acuerdo a Joule, la energía que recibe una resistencia se va a transformar en calor. Medida vatio o watts. Vatio o watt. Energía eléctrica, finalmente energía eléctrica, puede ser representada con la letra E o W. La energía eléctrica es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos, cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. Es la capacidad para realizar trabajo. Entonces, las unidades de medida para la energía y para el trabajo, ¿cuál viene siendo? ¿Energía o trabajo? Aquí nos dice, ¿no? Son los joules. Energía o trabajo se miden igual. ¿Cuál es la definición de trabajo? La definición básica de trabajo por ahí de sus cursos de física. Supongo que llevaron física en su bachillerato. Pues es el esfuerzo que toca al mover un objeto, ¿no? Se podrá decir. Ese es el trabajo mecánico, sí. O sea, de hecho, en términos generales, viene siendo la capacidad de realizar un trabajo, ¿sí? Entonces, el modelo matemático, energía va a ser igual a la integral desde tiempo 0 hasta t de la potencia por la diferencial de tiempo. O sustituyendo la potencia como voltaje por intensidad, también es igual a la integral del tiempo 0 a t de voltaje por intensidad diferencial de tiempo. O aquí, la variación de energía va a ser igual a la carga sobre la capacitancia por la diferencial de carga, ¿sí? Y se mide en joules. Entonces, todos estos son los
las cantidades físicas involucradas en los elementos activos. En esta otra tablita vamos a resumir en un solo cuadro los tres elementos pasivos que conforman ya sea un motor, un transformador, una subestación, cualquiera de los elementos eléctricos que veíamos en las láminas anteriores. Todos estos pueden ser armados, construidos a partir de estos tres elementos eléctricos básicos, que son los elementos pasivos. En primera, tengo a la resistencia. La resistencia, el símbolo ortográfico es R, ya veíamos hace un rato su símbolo gráfico, y la definición, se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Entonces, la resistencia siempre se va a oponer a el flujo de corriente a través de un conductor. La resistencia va a ser igual entonces a el voltaje por la intensidad, o la resistencia también va a ser igual a la potencia sobre la intensidad al cuadrado, o la resistencia también va a ser igual a el voltaje al cuadrado sobre la potencia. La unidad de medida, el ohm, ohmio u ohm. Capacitancia, su símbolo ortográfico es C. La capacitancia o la capacidad eléctrica es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. La capacidad es también una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para una diferencia de potencial eléctrico dada. Entonces aquí, si la resistencia se opone al movimiento de las cargas, esa es su función principal. La capacitancia o el capacitor, ¿cuál es la función principal de este elemento? Mantener las cargas eléctricas. Guardarlas, almacenarlas. Entonces, la carga eléctrica de un capacitor va a ser la cantidad de energía que tiene almacenada un capacitor. Modelo matemático. La capacitancia es igual a tiempo sobre la resistencia. La capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. O también la capacitancia es igual a la carga al cuadrado sobre la energía. Es decir, aquí que la energía va a depender de la cantidad de carga que tiene y la capacitancia. Unidad de medida, el faradio. Aquí la inductancia. Bueno, aquí me falló. Aquí la inductancia se representa con la letra L, L mayúscula. La inductancia es la propiedad de un circuito o elemento de un circuito para retardar el cambio en la corriente que pasa por él. El retardo está acompañado por absorción o liberación de energía y se asocia con el cambio de la magnitud del campo magnético que rodea los conductores. Entonces aquí, la función principal de la inductancia, ¿cuál va a ser? De acuerdo a la definición que tenemos ahí. Si la resistencia se opone al flujo de la corriente, la inductancia lo que va a hacer es oponerse a el cambio en la corriente, ¿sí? Se va a oponer a los cambios de corriente. En cuanto al capacitor, se va a oponer a los cambios en el voltaje. Entonces, la inductancia se va a oponer a los cambios en los valores de las corrientes. Y también tiene una característica. Con una inductancia yo puedo generar un campo electromagnético. Ahí es donde entra la ley de Faraday. Entonces, con un campo electromagnético, yo puedo almacenar energía eléctrica en campo electromagnético. La energía eléctrica en un capacitor la almaceno como campo eléctrico. Modelo, bueno, aquí tendría que ser L igual a WB. W viene siendo Webers sobre Ampere. Webers es la unidad de medida del campo magnético y ya es Ampere, son corrientes. L también es igual a, o inductancia también es igual a voltaje por tiempo sobre intensidad, o inductancia también es igual a resistencia por tiempo. Y está medida en henrios. Entonces, esta tablita está dentro de lo que tenemos acá en módulo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, mis, todo bien.
mencionamos, bueno, nos faltó mencionar que este sistema de medición se utiliza para dentro de la ingeniería eléctrica. ¿Qué sistema de medición utilizamos dentro de ingeniería eléctrica? Internacional. Ajá. ¿Por qué razón usamos el internacional? ¿Por qué razón usamos el internacional? ¿Por qué es el conocido en todo el mundo? Porque es el que usan todos los ingenieros eléctricos en China, en Japón, en Corea, en África, en todo el mundo, excepto Estados Unidos. Es el sistema de medición y con este sistema todos los ingenieros eléctricos de todo el mundo nos podemos entender porque hablamos el mismo idioma en cuanto a sistema de unidades. Entonces aquí tenemos una tablita en donde se mencionan precisamente las unidades básicas de este sistema. ¿Por qué al sistema también se le llama MKS? Al sistema internacional, ¿por qué también se le llama MKS? Metro, kilogramo, segundo. Ajá, porque aquí tengo la cantidad fundamental, que es la longitud, y se mide en metros. Entonces su símbolo es M. La otra cantidad fundamental es la masa, y se mide en kilogramos, es kg, el tiempo, en segundos. Y aquí corriente eléctrica en amperios, ampere, la A. Temperatura termodinámica en grados Kelvin, K. Intensidad luminosa, la candela, CD, y la carga en coulombs, C. Entonces, el MKS porque es metro, kilogramo y segundo. Son cantidades físicas, son unidades básicas. De aquí se derivan todas las demás, ¿no? Aunque sabemos que, por ejemplo, el ampere va a involucrarnos a coulomb sobre segundos. Entonces, este es nuestro sistema de unidades. Ya veíamos en las tablas anteriores en qué unidades se miden la corriente, la carga, el voltaje, la potencia, la energía, y las constantes de los elementos activos y pasivos. Aquí entonces lo que tengo es una representación de cómo se comporta la corriente directa. Es una gráfica en donde tengo en el horizontal, en el eje horizontal tengo el tiempo, y en el eje vertical tengo a la corriente. Entonces aquí vamos a tener una línea horizontal indicando que para todo instante de tiempo, conforme transcurre acá, el valor de esta corriente que está plasmado aquí en el eje Y va a ser constante. Esa es la característica de la corriente directa. Y con este tipo de corriente vamos a estar trabajando, con este tipo de voltaje vamos a estar trabajando. Y aquí tengo la representación de una corriente alterna. En la corriente alterna se utiliza una función. ¿Qué función es esta? Senoidal. Una función La senoidal. onda. Una onda senoidal. Una función continua senoidal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que para un tiempo cero, ¿cuánto vale aquí la corriente? En un tiempo cero, aquí. Cero. Cero. ¿Cuánto vale acá? Cero. Cero. ¿Cuánto vale acá? 1. Bueno, no está aquí plasmado, Bueno, no, pero se entiende que es el máximo valor que puede alcanzar, ¿no? Máximo valor positivo. Acá, Máximo negativo. máximo negativo. Entonces, quiere decir aquí que la cantidad de carga que se va a estar moviendo en un circuito que es alimentado por una fuente de corriente alterna, llámese alternador o generador, va a estar cambiando con respecto al tiempo. Voy a tener cierta cantidad de electrones que van a ir creciendo. Con respecto al tiempo llegan al máximo, después desciende, cambian de sentido de circulación, ahora son negativos, llega a un valor negativo máximo, vuelven a reducir su flujo en sentido contrario, cambia de dirección, aumentan. Entonces, esta gráfica me está representando exactamente cómo se va a comportar una señal de voltaje o de corriente de una fuente de corriente alterna. ¿Qué más tenemos por acá? Los elementos de un circuito, ya los mencionamos, y las principales leyes, la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff.
Entonces aquí, la ley de Ohm establece que la tensión V a lo largo de un resistor o resistencia es directamente proporcional a la corriente. Y aquí está el modelo matemático, la ecuación. El voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por resistencia. Voltaje o diferencia de potencial. Voltaje o diferencia de potencial o FEM, fuerza electromotriz, ¿es lo mismo? Sí, ¿no? En cuanto a conceptos, sí, es diferencia de potencial y se mide en volts. En cuanto al lugar donde la puedo localizar, hay gran diferencia. Voltaje o diferencia de potencial generalmente se localiza en extremos de un elemento pasivo, en extremos de una resistencia. O también se le llama caída de potencial. ¿Por qué se le llama la caída de potencial al voltaje en extremos de un elemento pasivo? Porque consume esa energía. Exactamente, porque consume la energía, porque no la está generando. Entonces, caída de voltaje o diferencia de potencial en extremos de una resistencia o de un capacitor o de una bobina, me está diciendo que ese elemento es pasivo, que no está generando la energía, que la está consumiendo o la está guardando, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con la diferencia de potencial. Y la fuerza electromotriz es un voltaje exclusivo en terminales de los elementos activos. La FEM es el voltaje que obtengo en extremos de una pila, en extremos de una batería o en extremos de un generador, ¿sí? Entonces ahí tengo diferencias. Hay una diferencia bastante importante, ¿sí? De aquí, de esta ecuación de la ley de Ohm, pues puedo tener despejes interesantes en donde puedo calcular otros parámetros. Entonces aquí la resistencia va a ser igual a el voltaje sobre la intensidad de corriente. Quiere decir que la resistencia es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si cambia el voltaje a la intensidad, la resistencia también van a cambiar. Sí, que si la resistencia es grande, voy a tener una gran caída de voltaje. Si la resistencia es grande, voy a tener gran cantidad de caída de voltaje. ¿Y qué pasa con la corriente? Disminuye, porque la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Entonces, conforme aumenta resistencia, la corriente va a disminuir. Por eso están en relación inversa. Y el voltaje está en relación directa. Aumenta resistencia, aumenta caída de voltaje. Entonces, esta ecuación es bien importante y es de las fundamentales que vamos a estar utilizando constantemente. La ley de corrientes de Kirchhoff, abreviada LCK, ley de corrientes de Kirchhoff, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo o frontera cerrada es cero. Matemáticamente, la ley de corrientes de Kirchhoff implica que la sumatoria desde n igual a 1 hasta n de la n-ava corriente va a ser igual a 0. Recuerden ustedes que la corriente está conformada por cargas y las cargas las catalogamos como energía. Entonces, la energía no se va a perder. La energía que entra o la energía que sale debe ser la misma, de tal forma que la suma de energías o la suma de cargas o de corrientes tiene que ser cero. Entonces, eso es lo que me dice la ley de corrientes de Kirchhoff. La carga no se va a perder, ni se va a crear de la nada, solamente se va a mover. La segunda, la ley de tensión de Kirchhoff, LTK o LVK, ley de voltajes de Kirchhoff, establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es cero. Aquí cuando se menciona suma algebraica, ¿a qué se está refiriendo este enunciado? ¿A qué nos referimos con suma algebraica? Es un concepto más amplio, porque puede que existan corrientes positivas y corrientes negativas que estén confluyendo a un nodo.
y puede que existan voltajes positivos y voltajes negativos que estén alrededor de un lazo o trayectoria cerrada. Por eso es que se llama suma algebraica. Suma algebraica de corrientes, según la ley de Kirchhoff, debe ser igual a cero. Suma algebraica de voltajes en una trayectoria cerrada debe de ser igual a cero. Y aquí es donde entra, entonces, la naturaleza de los elementos. El voltaje en extremos de los elementos activos generalmente son elevaciones de potencial, o son elevaciones de potencial, y el voltaje en extremos de elementos pasivos son caídas de voltaje. Entonces, los voltajes en las fuentes se consideran como positivos, los voltajes en las resistencias se consideran como negativos. Entonces, ahí está la naturaleza algebraica de esta suma. Sí, queda claro. Entonces, más adelante vamos a ver las referencias para ver esto de las sumas algebraicas, para ver cómo establecemos el sentido de las corrientes, cómo establecemos las polaridades en los voltajes, sobre todo en circuitos de corriente directa. Aquí tengo combinación de resistencias. Bueno, este es del otro tema. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre esto del... No, Miss, todo bien. ¿No? Bueno, entonces, recapitulando. Vamos a tener que el circuito eléctrico va a ser una representación ideal, un modelo simplificado de una instalación, de una máquina, de un sistema. Es el modelo sobre el cual vamos a trabajar, sobre el cual vamos a definir elementos de circuito, sobre el cual vamos a definir modelos matemáticos a través de lo que ya veíamos en las tablitas, y vamos a establecer cómo funciona a través de las leyes básicas que acabamos de mencionar. Tenemos que los circuitos eléctricos están compuestos desde el punto de vista de energía de elementos pasivos y elementos activos. Los activos son los que generan energía, los pasivos son los que la consumen o la almacenan o la transforman. Los elementos activos son todo tipo de fuente que genera energía eléctrica a partir de otro tipo de energía. En el caso de las pilas y las baterías es energía química. En el caso de los generadores es energía mecánica a energía eléctrica. La energía mecánica que puedo obtener de un generador puede ser a través de una caída de agua, puede ser a través de vapor, puede ser a través de las olas. Hay centrales generadoras maremotrices, a través del viento, como las eólicas, ¿sí? Y tengo entonces que la diferencia de potencial en este tipo de elementos se llama FEM, fuerza electromotriz. Los elementos activos son todos aquellos que no la generan, sino que la consumen, y son elementos que van a transformar la energía o la van a almacenar, específicamente resistencia, bobina, capacitor. La combinación de esos tres elementos me va a dar posibilidad de construir equipos, aparatos, instalaciones que pueden ser modelados fácilmente a través de estos tres elementos básicos. El sistema que vamos a usar, sistema internacional, ya tienen por ahí la tablita en donde pueden consultar las cantidades y los modelos matemáticos. Las leyes básicas, la ley de Ohm, que nos dice cómo se comporta el voltaje y la corriente en una resistencia, y las leyes de Kirchhoff, que nos van a decir cómo se comportan las corrientes y los voltajes en un circuito eléctrico. Eso es todo lo que vimos el día de hoy, a partir también de lo que comentamos sobre el campo laboral del ingeniero eléctrico y sobre algunas aportaciones de científicos a lo que es la ingeniería eléctrica. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar al resumen que acabo de hacer? Creo que no, Miss. ¿No? Bueno, entonces, por favor, en el chat, acá está el chat, ahí pongan su nombre para que hagamos el pase de lista del día de hoy. Estuve revisando el archivo de la clase pasada, nada más como 15 pusieron su nombre, nada más como 15 se registraron. Entonces, por favor,